Y el día de hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es la iglesia y la importancia de la iglesia. La iglesia es de lo que nosotros formamos parte. Quiero decirte que estás en el lugar correcto, estás buscando al Señor, estás congregándote. Venimos hoy a alabar a nuestro Dios, a cantarle con alegría por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a escuchar su palabra. Y la iglesia es el plan de Dios para tu vida y para mi vida, es el plan de Dios para nosotros. Mi esposa Paola y yo comenzamos a dar unos estudios de integración en la iglesia. Y en esos estudios se le da formación a la gente que va llegando. No importa si tú eres un nuevo cristiano o si eres pastor y Dios te ha llamado a integrarte a nuestra iglesia, pasan por los estudios de integración. Y mi esposa los da de verdad tan hermosos. Y periódicamente ya teníamos como 5 meses que mi esposa y yo no estábamos aquí arriba juntos, pero como cada mes y medio, cada 2 meses hemos estado avanzando en el pasado en los estudios bíblicos de integración, y queremos darte una probadita de qué tratan estos estudios formativos de discipulado. Así que hoy tengo el gusto, la alegría en mi corazón de tener a mi esposa que quiero tanto. Paola, si puedes venir con nosotros. Bueno, Dios les bendiga, Iglesia Vida. Como siempre es un gusto estar aquí pudiendo compartir un poco de lo que compartimos en los estudios bíblicos de integración, y esperamos que el día de hoy también sea de mucha bendición para ustedes. Y el día de hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es la iglesia y la importancia de la iglesia. Y la iglesia tiene un rol muy importante en nuestra sociedad, un rol muy importante en tu vida. La iglesia es de lo que nosotros formamos parte. Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy y esperamos que pues sea de bendición. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, no? La iglesia, todos tienen una opinión de la iglesia, depende cómo te haya ido. Dicen en México que depende cómo a cada quien le fue en la feria, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Algunos han tenido experiencias bellísimas en la iglesia, algunas experiencias mixtas según la iglesia en la que has estado. Algunos han tenido muy malas experiencias, muy dolorosas, pero queremos decirte hoy que si te vas con algo en tu corazón hoy, quiero decirte que estás en el lugar correcto, estás buscando al Señor, estás congregándote. Venimos hoy a alabar a nuestro Dios, a cantarle con alegría por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a escuchar su palabra. Y la iglesia es el plan de Dios para tu vida y para mi vida, es el plan de Dios para nosotros. Antes de que Dios me llamara al pastorado, yo en México era abogado y fui joven muchas veces, muchos años en mi vida. Y mi esposa igual, ella es ingeniera. Así que ella me dice, ¿qué pasó, licenciado? Le digo, dígame, ingeniera. No, entonces mi esposa y yo por mucho tiempo fuimos miembros de la iglesia así como tú. Estábamos escuchando la palabra, cantando a nuestro Dios, involucrados en servir, queriendo ser parte, impulsando en la visión que nuestras iglesias locales tenían. Y para nosotros es algo que hablamos no desde la perspectiva solo del pastorado, sino como cristianos. Y de verdad que la iglesia ha sido una bendición tan importante para nuestras vidas. Y ese es el plan de Dios para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y bueno, la iglesia cumple un rol muy importante en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y una de las cosas que yo he reflexionado es, ¿qué pasaría si quitáramos la iglesia de este mundo? ¿Qué es lo que sucedería con el mundo? Yo creo que como humanos tenemos la capacidad de hacer mal, tenemos mucho egoísmo, mucha maldad en nuestra vida, y todo eso tiende a ser creciente, ¿no? Me lastima a alguien, pues yo lo lastimo más, ¿no? O nada más somos egoístas y pensamos en nosotros. Yo quiero mi bienestar a costa de lo que sea. Y la realidad es que la presencia de la iglesia en el mundo cumple un rol precioso porque cambia vidas, transforma corazones. Y si tú piensas en tu propia vida, ¿qué es y cuál es el rol que la presencia de la iglesia ha hecho? Yo en mi caso puedo pensar que ha hecho un rol de suma importancia en mi vida espiritual, y cuando la vida espiritual de una persona está en una buena condición, porque Dios viene a sanar el alma, sana nuestros sentimientos que están disfuncionales. Yo creo que todos tenemos nuestros sentimientos fuera de balance, pero cuando venimos a Dios, Él los acomoda en un lugar correcto y nosotros podemos empezar a vivir una vida más estable emocionalmente. Cuando tus emociones están bien,
generalmente tus relaciones a tu alrededor también están bien. Y es lo que Dios hace cuando Él llega a nuestra vida, que sana nuestra alma, sana nuestra vida, la pone en un buen lugar, y todo eso lo podemos reflejar como comunidad que estamos en la fe. Y nosotros como iglesia somos luz a nuestra comunidad. Y cumplimos un rol, el puro hecho que estamos presentes constantemente en nuestra comunidad, estamos haciendo un rol de luz a la comunidad, y cada iglesia cambia la comunidad en donde pertenece, porque estamos llevando el mensaje de salvación a las otras personas. Sí, por eso dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, la sal preserva, la sal da sabor. Y de verdad, ¿qué sería del mundo sin la iglesia? Sería un mundo, si ya vivimos en un mundo salvaje, ¿qué sería sin la iglesia? Los hospitales, las universidades, fueron iniciativa de las iglesias, para aquellos que no sabían, de la iglesia en la época medieval. Hay cosas que vamos a ver en este discipulado de la iglesia, y no lo vamos a ver solamente hoy, sino las siguientes ocasiones que mi esposa me esté acompañando. Periódicamente es como tenemos como un buffet en Iglesia Vida, donde tenemos más que nada una alimentación balanceada, ¿no? Hay diferentes tipos de predicaciones, y periódicamente mi esposa y yo cada ciertos meses o semanas viene y avanzamos dándoles en la iglesia una formación necesaria de este discipulado. Y vamos a estar viendo en este tema de la iglesia, que vamos a prolongar por varias ocasiones, en primer lugar, la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es importante? Vamos a ver cómo eres parte de la iglesia, cómo se llega a ser parte de la iglesia, cómo reconocer una iglesia sana, que en nuestros tiempos se necesita tanto tener iglesias sanas y líderes sanos, y cómo puede Dios usar tu vida en la iglesia para hacer una diferencia. Así que vamos a ver este tipo de temas. Y la primera enseñanza que queremos aterrizar hoy a sus vidas, que lleves en tu corazón, es que la iglesia, que entiendas el concepto de qué es la iglesia y qué eres tú al ser parte de la iglesia. Y lo primero es que la iglesia es una congregación de personas salvas. La Biblia nos habla de la salvación de Jesucristo, nos dice que todos estamos separados de la presencia gloriosa de Dios, que merecemos la muerte eterna, la separación de Dios, el infierno, pero que Cristo nos amó tanto, que Dios nos ama tanto, que Cristo murió por nosotros para morir en nuestro lugar, porque al darle la espalda a Dios merecíamos la muerte. Y la Biblia dice que todos los que vienen a Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados, pueden ser salvos. Jesús decía en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna para siempre, y no vendrá a ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es tener salvación. Entonces la iglesia son las personas que han clamado al Señor para ser salvos, como dice Romanos 10:13, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y en Mateo 18:20 Jesús dijo, porque donde se reúnen 2 o 3, y aquí somos mucho más de 2 o 3, y aquellos que están también en las redes, pero algunos se juntan en casas y tienen tiempo de oración, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y bueno, la iglesia no es solamente una actividad extra que tenemos durante la semana, que decimos, ok, voy a este tiempo al que estoy acostumbrado a ir, ¿no? No es una actividad de un club social en donde decimos, voy a ir a ver a mis amigos, a mis conocidos. Claro que socializamos dentro de la iglesia. La Biblia nos enseña que somos como un cuerpo en Cristo, somos una familia en la fe, pero el propósito de la iglesia, como iglesia tenemos una misión y un propósito por el cual existimos, y ese es el que nos mueve a nosotros ser parte de una congregación. Familia en Cristo, ¿estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús, sí o no? Estamos reunidos agradecidos con Cristo, que nos ha perdonado, que nos ha rescatado, que nos salvó, que nos dio esperanza, amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Señor está aquí en medio de nosotros, que el Señor está con nosotros, porque por eso lo estamos clamando a Él, estamos cantando a su nombre. La iglesia no es el edificio, aunque se usa coloquialmente, decimos, ¿a dónde vas? ¿Y qué le dijiste a alguien? Voy para la iglesia. Cuando saliste en la mañana y la familia, ya vámonos a la iglesia. Y pensamos en la iglesia muchas veces como este edificio, ¿no? Como el edificio. Pero la iglesia, bíblicamente, la palabra eclesía en el idioma bíblico griego, no significa edificio, no significa el templo,
como en la antigüedad, el templo en Jerusalén donde moraba la presencia de Dios. La iglesia, eclesía, significa de exit, significa los que salen, ¿sí? Y los llamados a salir, eso significa. Pero se utilizaba esa palabra para una asamblea, inclusive se utilizaba secularmente en el mundo griego cuando había un llamado para una convocación de las personas, una reunión, una asamblea es el significado de la palabra. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos cada una de las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que nos congregamos. Somos el pueblo de Dios que nos reunimos. Entonces, cuando nos reunimos, nos vemos aquí, pero cuando salimos de la iglesia, seguimos siendo parte de la iglesia. Tú eres la iglesia, en donde quiera que tú estés, en el lugar en donde Dios te ha puesto, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, ahí estás siendo tú la iglesia. La iglesia es la gente, somos cada uno de nosotros, no es este edificio. Este pasaje me gusta mucho, Paula, y me gusta mucho en mi diálogo con personas que enfatizan mucho la institución de su religión. Las sectas tienden a quitar a Jesucristo de su posición de ser el único camino al Padre y tienden a poner su organización como el medio para que nosotros lleguemos a Dios. Ciertamente Cristo estableció su iglesia. La iglesia fue idea del Señor Jesucristo. Pero en este pasaje habla qué es la iglesia. Y comienza Pablo escribiendo una carta a esta iglesia de Corinto, una ciudad en Grecia actualmente. Y dice, a la iglesia ¿de quién es la iglesia? De Dios. ¿A quién pertenece la iglesia? A Dios. Somos el pueblo de Dios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. El Señor podría escribirnos una carta, el apóstol Pablo, o Dios hablarnos a nosotros hoy y decir a la iglesia de Dios que está en Renton, Washington, ¿no? Y somos una manifestación local de la iglesia de Cristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son? Los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. La palabra santificado significa alguien que Dios ha apartado para pertenecerle a Dios, para ser de Dios. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo hice un pacto de amarla y ella hizo un pacto de amarme, y nos apartamos para ser el uno del otro, para formar una familia, para ser mejores amigos. Entonces yo no puedo decirle a mi esposa, oye, ¿sabes que el martes salgo con Melanie a tomarme un café? El miércoles voy a salir con Sonia, porque me va a mandar a volar, ¿no? No me va a aguantar eso. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto de ser apartado para ser de mi esposa y para apartarme de otras mujeres que no son mi esposa. Y eso pasa cuando venimos a Cristo. Dios nos santifica. Si tú estás en Jesús, Dios quiere que tú le pertenezcas a Él y que te apartes del pecado y del mal para pertenecerle a Dios. Y la iglesia son los que Dios, a través de la salvación de Cristo, nos ha apartado. ¿Para qué? Para ser consagrados, para pertenecerle ¿a quién? A Dios. Somos santificados en Cristo Jesús, en el Mesías de Dios, en Jesús. Y llamados también a ser santo. Dios nos santifica y Dios nos llama a continuar viviendo en santidad. Y bueno, aquí en 1 Corintios 1:2 dice, junto a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, Dios nos ha llamado a la santificación. La santificación es un proceso en donde Dios te limpia y te continúa limpiando. Conforme vas avanzando, vas madurando, Dios va trabajando en nuestra vida para que crezcamos en madurez. Ya cuando venimos a Cristo tenemos que tener un entendimiento muy claro que si estábamos en un camino en donde estábamos caminando en el mundo, haciendo cosas del mundo, cuando vienes a Cristo cambias totalmente de camino, y ahí es donde nosotros vivimos en esa santificación. No podemos nosotros estar viviendo una vida en donde estamos caminando por otro camino
platicando y diciendo que conocemos a Jesús. No, cuando venimos a Cristo cambiamos de camino y nuestro camino, nuestra vida, nuestra forma de vivir es diferente, y por eso dice que nosotros somos santificados, somos limpiados por el Señor y somos santos, somos apartados para el Señor. Ya cuando estamos caminando apartados del mundo, ya no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero sí vivimos en el mundo y somos luz en el mundo en donde Dios nos ha puesto. Un ejemplo muy claro, muy sencillo de entender es en el caso de las embajadas. Las embajadas que están en otros países, por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestro país México, ¿no? O cualquier país en Sudamérica, posiblemente hay una embajada que representa tu país en otros países. Entonces, acá en Estados Unidos tenemos embajadas mexicanas. Significa que ese territorio le pertenece a México y está representando a México. Entonces, si tú como mexicano vienes y pones un pie en la embajada mexicana, ya estás, se podría decir, en México, le perteneces a México. Entonces, nosotros somos parte de este mundo. Pero nosotros como creyentes estamos siendo representantes de Dios en esta tierra. Y ahí es donde nosotros somos parte, en donde le invocamos al Señor, hablamos, proclamamos su nombre, sin vivir como el mundo, siendo parte en este mundo, pero separados y apartados para Dios. Y me encanta porque dice a los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Esa es la iglesia. La iglesia no es una institución jerarquizada. La iglesia puede institucionalizarse y tener jerarquía y tener organización, pero la iglesia es la gente, somos nosotros los que estamos en Cristo. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? La que pertenece a Cristo, la que Cristo ha santificado, la que está compuesta por los santificados en Cristo Jesús, que claman al nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. La iglesia no representa al reino en el que está. La Biblia habla del reino de Dios, por eso Cristo vino predicando el reino de Dios. Dios quiere establecer su reino en tu vida. En el Padre Nuestro nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la iglesia son aquellos que claman al nombre del Señor Jesús. Él quiere ser Señor de tu vida, de tu corazón. No solo una actividad religiosa los domingos que tú vienes o te trae la esposa o te trae el esposo o te traen tus papás, sino ser tu Señor, el Señor de tu vida. Y la iglesia, nosotros no representamos el reino de este mundo, sino al reino al cual pertenecemos, que es el reino de Dios. Y eso se debe mostrar en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en donde se muestra que está nuestro corazón. Dios trabaja en su gente. Cuando tú vienes aquí, tú vienes al gimnasio de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos el mensaje que viene de parte de Dios, su palabra predicada domingo a domingo, Dios ajusta tu vida. Vienes con la hora equivocada, tenías las 2 de la tarde y resulta que son la 1 y dices: ay, vengo con mi reloj adelantado o ando atrasado, y ves la hora correcta y pones la hora correcta en tu reloj. Dios ajusta tu actitud, tu vida cada vez que tú vienes aquí. Y Dios trabaja en ti, que tú eres la gente de Dios, el pueblo de Dios. Dios trabaja en su gente para trabajar a través de ellos en la gente. Somos llamados a ser luz, a ser sal, a proclamar las maravillas del Señor. En la iglesia se habla del evangelio, se habla de Cristo, se habla del mensaje de salvación, se habla del reino de Dios. Pero aquí predicamos el evangelio, alabamos al Señor. Las personas que son parte de la comunidad de la fe crecen en su fe, pero cuando nosotros salimos de la iglesia, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros representamos a Dios en donde estamos. Y la pregunta es: ¿en dónde estás tú? ¿Cómo estás tú siendo parte de la iglesia cuando sales de la construcción de la iglesia, del templo? ¿Cómo estás siendo tú parte de la iglesia? ¿Y en qué nivel o qué etapa estás para que Dios pueda usar tu vida? Mientras más lento en inmadurez estamos, mientras más lento crecemos en las cosas de Dios, mientras menos crecemos o menos compromiso tenemos con Dios, mucho menos va a ser el impacto que Dios va a poder tener
a través de tu vida. Entonces es importante que nosotros entendamos el plan de Dios, entendamos la misión que Dios tiene a través de nosotros para que también nosotros podamos ser usados en donde Dios nos ha puesto. Cuando nosotros compartimos de nuestra fe a otros, la gente puede escuchar de ese mensaje, y cuando el mensaje llega a la vida de otras personas es como un vaso de agua que refresca sus vidas. Es como algo que trae un ánimo al alma, una necesidad que se llena cuando Dios llega y ese mensaje llega a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que platicamos con alguna persona que conocemos y le comenzamos a decir lo que Dios ha hecho y el amor que Dios tiene por la gente y lo que Él hizo en nosotros, y podemos ver que hasta sus ojos, decimos, los ojos se le pusieron como rojos, no sé, puedes notar el hambre y la sed de Dios que hay en el mundo afuera, y por supuesto que hay gente que rechaza y hasta con odio y con crítica, porque dice la Biblia que no es de todos la fe, pero hay mucha gente hambrienta, sedienta de Dios afuera, que tú quizás eres el único medio que trae el vaso de agua, que puedes ofrecerle ese vaso de agua, que puede saciar la sed, porque el único que sacia la sed del propósito del alma es Dios. Jesús dijo, el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Si nos ponemos a pensar en cuántas actividades o cuántos clubes sociales hay afuera o tenemos que podemos nosotros ir, digamos, vas al gimnasio, vas a una reunión de algún tipo de motivación personal, vas a una salida con algunas personas y piensas en todas las comunidades que tienes o que tú eres parte. ¿Hay alguna que ha podido hacer la diferencia tanto como lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando la iglesia está presente, la iglesia está llevando ese mensaje. Dios es el que está atrás de todo esto, queriendo que nosotros seamos parte de esa iglesia. Y nosotros, cuando podemos saber que podemos llevar ese mensaje y entendemos esa misión y ese propósito, es cuando tenemos esa carga de poder ser esa luz. Pero por eso Dios trabaja a través de cada uno de nosotros, y Dios va a trabajar en la gente cuando escuchan el mensaje. Yo pienso en toda mi vida y volteo para atrás, y la escuela te prepara para que aprendas matemáticas, sociales, química, biología, pero Dios y la iglesia ha sido de suma importancia en mi vida, de forma que yo puedo ver para atrás y en realidad todas las veces que he estado expuesta al mensaje de la palabra de Dios, al evangelio, a una predicación, a una enseñanza, son piececitas pequeñas que va poniendo Dios en nuestra vida para que nosotros podamos ir enderezando nuestro camino y creciendo en conocimiento, creciendo en madurez. Y cuando una persona ve tu vida de lo que Dios ha hecho poco a poco, es cuando voltean a ver y dicen, ¿qué tienes tú de diferente, no? ¿Por qué estás sonriendo con tanta tranquilidad, con tanta naturalidad, con tanta paz? En medio de todo el caos de la vida, pero tenemos esa paz que Dios nos da, que solamente la podemos encontrar en Él. Amén. Y me encanta esta ilustración, porque algunos de ustedes están como esa plantita chiquitita, otros están como la que apenas está creciendo un poquito, y otros, y a donde Dios quiere llevarte a ser un árbol. Por eso dice la Biblia, arraigados, ¿no? Arraigados en Cristo Jesús. Así tenemos que estar agarrados bien de las raíces, nutridos de Cristo, para que podamos producir frutos en el Señor. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, para que podamos nosotros animarnos, exhortarnos, ayudarnos unos a otros. Pero Dios quiere que produzcamos frutos. Y el impacto de la iglesia es impresionante, es lo que compartía mi esposa. Realmente, si no hubiéramos estado en Cristo, no estaríamos juntos. Me hubiera perdido estar con el amor de mi vida, porque tenemos más de 40 años de conocernos. Mis padres compartieron de Cristo con sus papás, y Dios ha sido una pieza importantísima en nuestro matrimonio, en nuestras vidas. Y de verdad que Dios ha tocado e impactado cada área de nuestra vida, tanto mi esposa como yo, por la gracia de Dios. Y no van a decir, pues no tienen experiencia, no saben lo que es estar allá afuera. Claro que sabemos lo que es estar allá afuera, porque todo el tiempo fuimos a escuelas rodeados de gente no cristiana, de familiares no cristianos muchas veces. Algunos que fueron llegando a la fe, Dios fue transformando sus vidas. Y hemos visto las consecuencias del pecado en gente que nos rodea a la derecha y a la izquierda, rodeados por todas partes.
pero en su gracia ha sido como una protección sobre nuestras vidas, porque hasta el día de hoy yo no sé lo que es estar borracho, ni mi esposa tampoco. Nunca, jamás en nuestras vidas. Y no lo digo para jactarnos de que nosotros somos mejores que otras personas, pero es la gracia de Dios que nos guarda cuando conocemos a Cristo. Te guarda de tener que tropezarte y aprender a base de darte golpes en la cabeza y de darte cuenta que estás tomando decisiones tontas que son destructivas. Y el Señor nos ha guardado en su gracia por estar en Cristo. Cristo ha impactado nuestras vidas y les podemos decir que es la iglesia del Señor, es el congregarnos, el venir. Inclusive nosotros cuando viajábamos en vacaciones buscábamos una iglesia por donde andábamos. Estábamos en Oaxaca desde Veracruz y mi papá, pues vamos a buscar una iglesia en Oaxaca, y llegábamos el domingo, en esas 2 horas íbamos a la iglesia, alabábamos al Señor, porque nos inculcaron nuestros padres el poner a Dios en primer lugar, y eso nos ha guardado, nos ha ayudado a tomar decisiones sabias por la gracia de Dios. Obviamente hay iglesias en donde se acostumbran a asistir, hay iglesias que están muertas porque olvidan el propósito que tienen, que Dios nos ha dado. Entonces, cuando la iglesia está entendiendo el propósito que Dios nos da, hacemos un cambio total. Y es importante que como iglesia seamos una iglesia que está activa, no que está pasiva, no que nos acostumbramos solamente a asistir, a ser parte, o ya escuché lo que esas cosas que ya fui a escuchar a la iglesia, yo ya me las sé todas. Si ya sabes todas, entonces tienes que empezar a continuar, dar pasos hacia adelante para hacer esa iglesia activa y presente en la comunidad. Jesús dijo, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. No dijo bienaventurados serán si las supieren, ¿no? Si las hicieres. Entonces no solamente saber, y eso es en nuestras vidas. O sea, el hecho que yo sea pastor, que mi esposa también Dios la ha llamado a servir a la iglesia del Señor, a ser parte. Ella también fue de misionera a Cuba, estuvo muy involucrada en cruzada estudiantil para Cristo en su universidad cuando era estudiante. Y Dios nos llamó por separado, fue muy bonito como Dios nos puso, pero a pesar de que tengamos años de caminar con Cristo, que yo tengo por la gracia de Dios 23 años de ser pastor, de ser llamado por Dios a servirle, cómo se ha ido el tiempo, Dios sigue trabajando en mi vida. O sea, nunca, lo hermoso de la vida cristiana es que nunca hay un punto que dices, oh, ya llegué. Hasta Pablo mismo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y quizá Dios está hablando a alguien aquí hoy que ya tienes mucho tiempo de ser cristiano y Dios te dice, hey, yo te quiero llevar a más, yo quiero usar tu vida, yo tengo planes para ti, no te quedes donde estás, sigue trabajando en tu carácter, en tu amor, en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces la iglesia tiene un impacto que transforma nuestra vida, la vida de nuestra familia, y te invitamos a que tú vivas esto, que seas fiel, que te congregues, que seas parte de todo lo que Dios va a hacer. En resumen, lo que vimos en este primer punto de enseñanza para ustedes es que la iglesia no es el edificio. ¿La iglesia quién es? La iglesia eres tú. La iglesia es la congregación de personas salvas. Y Dios nos manda a congregarnos, dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú. Y bueno, en segundo lugar, la iglesia fue fundada por Cristo y es el plan de Dios para tu crecimiento espiritual. La iglesia no es una idea humana. La iglesia no es que se le ocurrió a alguien, vamos a juntarnos a hablar de las cosas de Dios nada más porque sí. La iglesia está en el corazón y está en la intención y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos de la iglesia y cada uno de nosotros necesitamos ser parte en la iglesia. A lo mejor no lo podemos medir eso, no podemos decir, bueno, de qué forma, qué tanto impacto Dios va a hacer a través de mi vida. Eso no lo sabes hasta que tú te pones a la disposición del Señor. El impacto nunca lo vamos a poder conocer, que vamos a poder tener, que Dios a través de nuestra vida va a poder tener, pero lo que sí es que sí necesitamos nosotros ponernos con Dios para que Dios use nuestra vida. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser misioneros, no necesitamos tener alguna posición importante dentro de la iglesia para poder servir a Dios.
Cuando tú caminas con Dios, ya eres parte de la iglesia y Dios quiere usar tu vida en donde tú estés. Es plan de Dios para ti, para Dios usar tu vida hacia con otros y llevar el mensaje, pero también es plan de Dios para tu vida, porque a través de la iglesia, y vamos a continuar viendo mucho en este tema, de cómo cuando asistimos a la iglesia, Dios alinea nuestros pensamientos con Él, porque en la semana nos desalineamos de los caminos de Dios y venimos otra vez a escuchar el mensaje y otra vez, ay Señor, tengo que echarles más ganas en esta área que estoy batallando, ¿no? O que no estoy haciendo bien, o a la expectativa o a la altura de lo que tú quieres para mí, para mi vida. Entonces, Dios quiere hacer cambios en nuestra forma de vivir, Dios quiere hacer cambios en nuestra forma de pensar. Y cuando hace esos cambios, nosotros probamos el poder crecer en conocimiento y madurez del Señor. Totalmente. Y qué importante saber que la iglesia es la idea de Dios. Fue fundada por Cristo Jesús. Y vamos a leer este pasaje que es tan importante porque nos habla la primera vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios, porque Cristo habló del reino de Dios. Él vino como el Mesías y Él predicaba arrepentimiento, que el reino de Dios había llegado. Y en Mateo 16, 15 al 18 dice Jesús estaba preguntando, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los apóstoles estaban alrededor de Jesús y decían, algunos dicen que tú eres Elías, que habrá de venir porque Elías fue llevado al cielo y había una expectativa de que Elías quizá iba a regresar para preparar el camino para el Mesías. Algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Pedro dice, Simón Pedro, impulsado, lleno de la guía de Dios, dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Representaba que Dios ponía su consagración sobre ellos para un propósito muy especial. Cuando Jesús entró a la sinagoga, leyó Isaías 61 que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, el sanar a los quebrantados de corazón. Y dice que todos los ojos de la sinagoga estaban puestos sobre Jesús y dijo, hoy se ha cumplido entre ustedes esta escritura. Y dice, porque me ha ungido. Y esa palabra es la palabra Mesías. Y dice, ¿quién creen que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Cristo nos pregunta lo mismo. ¿Quién soy yo para ti, iglesia? ¿Soy yo el que está en una cruz crucificado? Que algunos tienen un crucifijo. ¿Soy yo tu Señor, tu Salvador, tu amigo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Reconoces mi señorío? ¿O crees que soy ahí un diosito que está en la iglesia, que la gente le tiene devoción? ¿O soy tu Señor y tu Salvador? Y Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el prometido por las Escrituras, el que refleja la naturaleza del único Dios que vive, porque los dioses de las naciones están muertos y no son dioses. Tienen ojos pero no ven, sus ídolos y sus estatuas. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Pero tú eres el Hijo del Dios vivo, quien refleja su naturaleza. Al verte a ti, estamos viendo al Dios que creó el mundo manifestado entre nosotros. En el versículo 18 dice, también te digo que tú eres Pedro, o Petros, o piedra. Se refería a Pedro como una pequeña roca. Y sobre esta roca, o una piedra, sobre esta roca Petra, refiriéndose a Jesús mismo, edificaré mi iglesia. Las puertas de la muerte no triunfarán sobre de ella. Y este es un pasaje que algunos han dicho, no, la piedra, ¿qué es la roca? Bueno, es interesante que Jesús no le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, ¿verdad que no le dijo eso? Utiliza la palabra, tú eres Petros y sobre Petra, cambia la palabra, tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré. Ahora, ¿quién va a edificar la iglesia? Iglesia presente aquí, amada. ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Quién la edifica? Cristo. Cristo construiría su iglesia. Y dice, las puertas de la muerte no triunfarán sobre ella. ¿Qué significa? Que la muerte no va a acabar con la iglesia. Y la iglesia, habiendo comenzado con 120 personas en Hechos capítulo 2, y 3,000, Pedro predica y 3,000 se convierten al Señor, llegaron a ser alrededor algunos
calculan alrededor de 6 millones de personas en el siglo IV, de 120 personas a 6 millones de personas transformadas por Jesucristo, y en nuestros tiempos ser la religión más grande del mundo, con 2.500 millones de personas en el mundo. 2.5 billones de personas en el mundo se identifican con alguna rama, alguna denominación que dicen yo creo en Jesucristo. Claro que muchos de ellos no han sido realmente salvos, sino que la religión ha sido algo que les ha sido inculcado por sus padres, pero no acostumbran a orar, a tener una relación con Dios. Pero de esos hay varios millones, más de 1.000 millones de personas en el mundo que conocen a Jesús como su Salvador, y Cristo ha edificado su iglesia y la muerte no ha prevalecido contra la iglesia del Señor. Me gusta mucho ese pasaje porque un par de versículos antes Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿no? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le está preguntando, ¿qué es lo que la gente piensa fuera de mí? La gente que no conoce de mí, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Quién soy yo para ellos? Y la pregunta es, ¿qué es lo que la gente en nuestra alrededor, en nuestra generación, piensa de quién es Jesús? Es una excelente pregunta en el evangelismo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo? Porque ahorita tenemos tantas filosofías y enseñanzas y corrientes y doctrinas y denominaciones que la gente dice, mejor no busco nada. Así estoy bien porque están todos confundidos. Y no están confundidos. Simplemente cuando hay tanta información por afuera, la gente se confunde. Y por eso es muy importante la siguiente pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Primero, ¿quién creen afuera la gente que soy yo? Y la otra pregunta es, ¿quién crees tú o qué creen ustedes que son mis cercanos que soy yo? Y es lo que les está preguntando Jesús a sus discípulos. Y es una pregunta increíblemente importante. Y aquí es donde Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo. Él pudo identificar y darse cuenta quién era él. Y eso es importante, que nosotros tengamos ese entendimiento, esa convicción, esa seguridad de quién es Jesús para nosotros, qué es lo que Él ha hecho para venir por nosotros, para salvar nuestros pecados, para cambiar y darnos una vida nueva. Amén. Y qué pregunta tan importante, que el Señor te dice, ¿quién soy yo para ti? Ponte a pensar en esa pregunta. ¿Qué le responderíamos al Señor? Caeríamos de rodillas y diríamos, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Salvador, tú eres el que restauró mi vida, tú eres el que me amaste tanto que te entregaste por mí, Señor. Yo quiero vivir para ti, quiero corresponder a tu amor, quiero servirte. En este pasaje también vemos, dice que Jesús le está haciendo una pregunta y le está diciendo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús va a ser el fundamento, y es el fundamento en quien estamos nosotros formando parte. El edificar la iglesia no es que vamos a venir con palos y con martillos y con ladrillos para venir a edificar la iglesia. Eso es obviamente el aspecto material, pero como hemos visto, la iglesia somos nosotros. ¿Cómo Dios va a edificar la iglesia cuando está hablando de cada uno de nosotros? ¿Cómo está edificando Dios la vida tuya en tu diario vivir? ¿Cómo hace Dios y Jesucristo la diferencia en tu vida y cómo está edificando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu alrededor a través de Él? Entonces Dios va a edificar su iglesia a través de cada uno de nosotros, y por eso es muy importante que nosotros estemos conectados regularmente con el Señor, que nosotros estemos siendo parte de la iglesia. Nosotros no asistimos a la iglesia para checar tarjeta. Mira, Dios, ya llegué a la iglesia, ya ahora sí que ponme asistencia de palomita. Así no funcionan las cosas de Dios. Nosotros asistimos a la iglesia porque entendemos todo el compromiso que tenemos con Dios. Entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida a través de la iglesia. Entendemos el propósito que Dios tiene en nosotros cuando nosotros salimos de la iglesia y somos luz en donde Dios nos ha puesto. Entonces, Dios va a edificar la iglesia a través de cada uno de nosotros, y por eso es importante el mantenernos conectados
conectados con el Señor, el mantenernos reuniéndonos y congregándonos regular y periódicamente, porque a través de eso Dios nos va a ir dando el crecimiento que sabe Dios que solamente tú necesitas. Y dice acá, las puertas de la muerte no triunfarán sobre ella. ¿Y eso qué significa? Que no va a triunfar las puertas de la muerte sobre de ella. Significa que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos problemas, tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos dificultades todo el tiempo. Pero lo que sí tenemos es la seguridad que sabemos que Cristo venció a la muerte, que Cristo nos dio victoria en nuestra vida a través de Él. Entonces, cualquier batalla, cualquier dificultad que tú estás atravesando, tienes que recordar que en quien estás es en Cristo. No estás tú solo, solamente caminando con algunas ideas bonitas, interesantes de motivación en tu vida personal para que tú puedas sentirte un poquito mejor. La iglesia no tiene esa función, pero sí nosotros estamos sabiendo que nuestra vida va a tener victoria y va a triunfar independientemente de las luchas que estemos teniendo ahora. Pero por eso es importante que nosotros estemos tomados de la mano de Dios, agarrándonos de Él y sabiendo de quién estamos nosotros agarrados es de alguien que ya triunfó sobre la muerte. Amén. Y eso, las puertas de la muerte no prevalecerán para los que son parte de Cristo, porque Él ha prometido vida eterna a los que son de Él, y la muerte no prevalecerá contra la iglesia y sigue expandiéndose. Ahora, Pedro mismo dice que la piedra es Jesús. Dice, acérquense al Señor. Esto lo escribe Pedro en su carta del apóstol Pedro. Dice, acérquense al Señor Jesús, quien es que la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Dice que esa piedra es la piedra angular de la construcción de su iglesia. Y el apóstol Pedro dice que cada cristiano es una piedra, que tú eres parte de esa piedra, de esas piedras que Dios está construyendo un edificio. Dice en el verso 5, ¿ustedes quiénes? ¿Ustedes quiénes? Nosotros, todos. ¿Ustedes son qué? ¿Qué eres para Dios? Como piedras vivas que Dios utiliza para construir, ¿qué cosa? Un templo espiritual. ¿Eres o no eres parte de la iglesia? ¿Tienes poquito aquí? ¿Eres o no eres parte de la iglesia? Sí, porque Cristo te ha alcanzado, te ha salvado. Tú eres parte, tú eres una de esas piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo, no material y físico, sino un templo ¿qué? Espiritual, de vidas transformadas por Dios que le siguen, que le aman, que le buscan. Imagínate una construcción y cada ladrillo es importante porque son muchos ladrillos los que hacen que se levante una estructura sólida. Y así es la iglesia con cada uno de nosotros. Cuando oramos, cuando somos luz, cuando buscamos agradar a Dios, cuando tenemos un estudio bíblico con nuestros hijos, cuando oramos por nuestros hijos, cuando nos tomamos de la mano con nuestra esposa y oramos o arreglamos las cosas y tenemos una diferencia y buscamos agradar y obedecer a Dios, cuando le compartimos a unos vecinos y los invitamos a comer y les compartimos lo que Dios ha hecho, cuando empezamos a descubrir nuestros dones en la iglesia y empezamos a servir en un ministerio, somos un ladrillo, somos parte. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, de acuerdo a la Escritura. Pero hay ladrillitos que dicen, yo no soy una parte tan importante, como que tengo ganas de salirme de la iglesia por un ratito, ¿no? Y de hacer un break. Imagínate que 80 o 800 ladrillitos de los, no sé, 3,000 o 50,000 ladrillos, depende del tamaño de la construcción, digan, pues yo no necesito ser parte de esta iglesia. Cada pieza es importante. ¿Queda un huecote o se derrumba la construcción? Y eventualmente la fundación y la estructura se va a ir enchuecando y cayendo. Cada uno de nosotros somos parte de esa construcción y Dios quiere que entendamos que nosotros somos esa parte importante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos una totalidad de creyentes. Cada uno de nosotros formamos parte de eso. Imagínense que la mano se me separa de mi cuerpo
ya no va a tener vida o va a estar ahí, pero no va a tener la misma función. Digamos que tenga vida, pero esté ahí separadito. No va a tener la misma función ni el mismo impacto que si está unido a todo el cuerpo. Y es lo que Cristo Jesús nos deja para que nosotros sepamos y entendamos que somos parte de ese todo. Bueno, es sobre Jesús en el que se edifica la iglesia, se trata de Él, dice el apóstol Pablo a 1 Corintios 3:11 a los corintios, pues nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Se trata de Jesús, no se trata de una institución, se trata de Cristo. Ahora, existen personas que no creen en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Existen personas que no creen en la iglesia. Algunos por una mala experiencia que tuvieron en alguna iglesia o por malos ejemplos que han escuchado. Hay gente que escucha de la secta La Luz del Mundo, que hubo abusos horribles de niños en Guadalajara, en California, y piensan, no, las iglesias son pura cochinada, pura basura, dicen que hablan en el nombre de Dios. Y sabes que la gente que hace eso es una cochinada y una basura, totalmente de acuerdo, porque está lejísimos de representar el carácter de Cristo o el carácter de una iglesia que está buscando agradar a Dios. Pero la gente escucha esos malos ejemplos. Ahora sí que hay un dicho que dice que los buenos ejemplos no salen en las noticias. Los malos ejemplos son los que salen en las noticias como un escándalo. Algunos por una mala experiencia, por malos ejemplos, piensan que la iglesia es innecesaria. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si me lastimaron? ¿Para qué voy a la iglesia si no me quiero adentrar mucho con la gente porque he salido mal en el pasado, he tenido malas experiencias? Bueno, las relaciones son así, ¿no? Cualquier relación cuesta trabajo, lleva tiempo y dependiendo en qué etapa de madurez estás, pero sin duda la iglesia, nosotros debemos de ser una parte lo más saludable que podamos de la iglesia. Y afuera va a haber de todo, pero conforme más nosotros caminemos con el Señor y estemos alineados con Él, mucho más impacto también vamos a tener. Mientras más las personas, independientemente del rol que haces dentro de la iglesia, si una persona está alejada de Dios, puedes estar trabajando para Dios, pero alejada de Dios o viviendo en pecado, conociendo de las cosas de Dios, vas a hacer también mucho daño. Y sí ha habido gente que ha hecho mucho daño a la iglesia, pero ahí es donde es importante nosotros poder identificar y separar todo eso y encontrar un lugar en donde sea sano, en donde tú puedas crecer y donde tú puedas servir lo más saludable que puedas. Y ante las falsas enseñanzas que abundan en nuestros tiempos, algunos son lastimados en algunas iglesias, otros sufren desilusión al ver a un líder caer en pecado o alguien que les había abierto aparentemente su confianza, su amor, tratarlos mal o ver un mal ejemplo de que falló delante de Dios. Y otros por fuera creen que la iglesia es un negocio que desea su dinero, porque eso es lo que hace noticia cuando vemos a iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad o hacer algunos ciertos pactos con Dios o vender un pañuelo ungido supuestamente, y la gente dice no, yo no quiero saber nada de la iglesia porque la iglesia solo quiere tu dinero. Ahora, todas las iglesias necesitan fondos financieros para sostenerse. Ahora, hay iglesias que enfatizan el dinero de una forma disfuncional, de una forma convenenciera, de una forma que un líder o dos se llevan el dinero de la iglesia, y eso es un ejemplo muy nocivo para la causa de Cristo. Pero la realidad es que todas las iglesias requieren fondos para pagar este lugar, para pagar los micrófonos, el agua, la luz, los gastos que hay. Una vez que Dios llama a alguien que se dedica 50 horas a la semana para servir a Dios, para que nuestros hijos tengan un líder de jóvenes, por ejemplo, o para que haya un pastor enfocado en preparar mensajes, en organizar ministerios, no es que sirvan a Dios por dinero, sino que dejaron su trabajo secular, que en la mayoría de los casos le pagaba mucho más que lo que la iglesia puede darles, y la iglesia les remunera por esas 50, 55 horas o más que están enfocados al llamado que Dios les ha dado. Y eso es parte de lo que Cristo mismo hacía. En Lucas 8:3 dice que mujeres ricas apoyaban la causa de Cristo y daban de sus finanzas y de sus recursos, y por eso es que Pedro y Andrés dejaron las redes de ser pescadores y podían servir con Jesús, sanando a los enfermos, estando con Jesús, porque tenían esos recursos para poder dejar la pesca. Eso es algo bíblico.
pero nadie piensa, ay, el gimnasio solo quiere mi dinero. ¿Por qué? Porque me cobran membresía. O mira, los bomberos recibieron cientos de miles de pesos o de dólares del gobierno de nuestros impuestos. Ay, y se las dicen que apagan fuegos para salvar a la gente. Bola de hipócritas, les están pagando a los bomberos. Y además están mandando mucho dinero para pagar el edificio y los camiones de bomberos. Son unos hipócritas, dicen que lo hacen para pagar fuegos. O nadie dice, el hospital paga a los doctores o paga a las enfermeras para que estén ahí horas y horas atendiendo a los enfermos y para que compren los medicamentos y los equipos. Ay, qué hipócritas, se supone que lo deben hacer para ayudar a la gente y sanar por amor. Y a veces la gente piensa eso, se paga el edificio, ¿por qué no lo reparten entre los pobres? Pues ¿por qué no reparte el hospital el dinero entre los pobres? ¿Por qué no reparten los bomberos el dinero entre los pobres? Porque se necesitan los bomberos, se necesita el hospital para hacer la función que tiene. ¿Sí captan la idea? Entonces todas las cosas que sirven a la comunidad requieren gastos porque vivimos, ojalá pudiéramos vivir del aire y que dijéramos, nada más respiramos y ya se pagó la renta. Ya se pagaron todos los gastos. Ya necesitamos micrófonos. Ya se pagaron. No, todo eso cuesta. ¿Y cómo se sufraga esos gastos? A través de nosotros. Y cuando mandamos dinero a los misioneros es a través de nosotros. Entonces, la iglesia no es un negocio. La iglesia tiene una función muy importante de alimentarnos con la palabra de Dios, de cuidar la vida de nuestros hijos, de presentar todo lo necesario para que funcionemos como iglesia. Ahora, no todo el que va a una iglesia es un cristiano y no todo cristiano es maduro. Cuando Pablo escribe a los corintios les dice, yo hermanos no pude hablarles como a gente madura espiritualmente, sino como a ¿qué? Inmaduros, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Entonces, si tú llegas a la iglesia, puede ser que hay 10 cristianos y de esos 9 cristianos hay gente bien linda que ama a Dios, que está aquí con un sincero corazón buscando a Dios. Pero ¿cuántos apóstoles eran con Cristo? Dígame. 12. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Estaba de veras? Judas traicionó a Cristo y sustraía del dinero que Cristo tenía con los apóstoles, robaba. Judas, eso dice la Biblia. Ahora Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Y hasta maldijo y dijo, yo no lo conozco al momento de momentos difíciles. Jacobo y Juan se estaban peleando a ver quién estaba a la derecha y a la izquierda de Cristo. Entonces la iglesia está compuesta de gente que es imperfecta. Y ahí es donde viene la madurez de nosotros, de no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien el mal y aportar. Y si alguien está inmaduro, te acercas y le guías y oras por esa persona. Si ves a alguien que está lastimando personas en la iglesia, vienes y le dices al liderazgo para que podamos frenar eso y que la gente no sea lastimada. Entonces las iglesias son imperfectas porque están llenas de personas imperfectas. Y si hubiera una iglesia perfecta y tú te unes a la iglesia, ya la hiciste imperfecta porque tú eres imperfecto. ¿Sí? Pero sí es importante que nosotros tengamos ese concepto de saber que en la iglesia estamos combinadas varias personas que caminan con Dios en madurez, caminan con Dios en inmadurez, y que algunos que visitan y no necesariamente están caminando con Dios, pero pues están acostumbrados a venir a la iglesia. Entonces nosotros debemos de nuestra parte siempre tratar de ser un buen ejemplo a todos los que Dios pone a nuestro alrededor, de un buen testimonio a todos. Nunca, jamás ser de mal ejemplo a nadie. Y si alguna vez pasa eso en tu vida, si estás empezando en las cosas de Dios o si estás más ya conociendo de las cosas de Dios, pero también hay alguien que ha sido de desánimo por alguna razón, que eso nunca sea un impedimento para que tú sigas siendo parte de la iglesia en donde Dios te ha puesto y en donde Dios te ha permitido ser que seas parte de esa comunidad de fe. Bueno, tenemos tanto que compartir. Ahorita venían unas imágenes chistosas por ahí, pero las vamos a dejar para la siguiente ocasión que vamos a estar compartiendo con ustedes. El corazón de lo que hemos compartido es que la iglesia es el plan de ¿quién? De Dios. Es el plan para tu crecimiento espiritual. ¿De quién fue la idea de la iglesia? De Cristo. De Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y tú eres una parte de esa iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas.
¿Cuántos salimos de escuchar este mensaje hoy basado en lo que la palabra de Dios dice, con una renovación de propósito, decir, ok, yo soy parte, no soy una persona más ahí que me aíslo, que de repente vengo, si quiero me conecto, si no, no, Dios quiere que yo sea parte activa de su pueblo, que yo haga una diferencia en mostrar amor a mis hermanos, que yo haga una diferencia en compartir con los que no conocen de Cristo. Hermano, hermana, la iglesia eres tú. Y yo quiero que tú te lleves en el corazón el que eres parte, que la iglesia te necesita, que nosotros te necesitamos, tú nos necesitas, nosotros te necesitamos y nos necesitamos unos a otros porque somos el pueblo de Dios. Y Dios, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Dios quiere decirte hoy que sigas poniendo los ojos en Jesús, que no te desanimes si has visto malos ejemplos, porque malos ejemplos hay. Pero gracias a Dios que tenemos una iglesia sana, porque estamos buscando agradar a Dios con sinceridad, con integridad. Estamos buscando hacer las cosas bien. Y eso significa que estás en un buen lugar para echar raíces en esta iglesia local, en esta manifestación de la iglesia en forma local, y le damos gracias a Dios por esta familia hermosa en la fe que nos ha permitido tener. Comprométete con Dios, comprométete con tu iglesia, porque Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Nunca sabemos lo que Dios va a hacer a través de tu vida si tú nunca estás dispuesto a hacerlo. Nos va a costar tiempo, nos va a costar trabajo, nos va a costar esfuerzo, porque vivimos en un mundo en donde nos cansamos, estamos con trabajo, batallamos, venimos a la iglesia y para darle a Dios también tenemos que prepararnos, tenemos que hacer un tiempo, un esfuerzo, un espacio, pero todo lo que nosotros le damos al Señor va a traer fruto, y un fruto que nosotros no vamos a poder medir, pero es un fruto que solamente Dios sabe cómo va a llegar, a qué impacto va a poder llegar, y eso puede ser a través de la vida de cada uno de nosotros. Comprométete con el Señor, no te acostumbres a ser un asistente de la iglesia, no te acostumbres a decir, mira, asisto y ya eso fue suficiente para mi semana. No, sirve a Dios en tu vida y sé parte de la iglesia, y sé la iglesia en donde Dios te ha puesto.